Ayer, domingo, se conmemoró el Día Nacional de la Epilepsia, una enfermedad que afecta a cerca de 50 millones de personas en todo el mundo. Dentro de esas patologías se encuentra el síndrome de Dravet, una enfermedad rara y muy compleja de la que apenas existen unos 400 casos en España. Dos de ellos están aquí en el campo de Gibraltar, Víctor, de 32 años, y Noa, de solo 3 añitos. Hoy vamos a conocer la realidad de esta enfermedad junto a sus padres, Juan Luis Reyes y José María Hurtado, que quieren dar visibilidad a estas dificultades diarias que afrontan las familias y también a la importancia, o a la importante labor, mejor dicho, que realiza la Fundación Síndrome de Dravet en apoyo e investigación a esta patología. Juanlu, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días. Gracias por invitarnos. José María, encantadísimo también que estés hoy con nosotros aquí en Onda Ciudad. Bueno, para quien no conozca esta enfermedad, ya hemos comentado que bueno, que un tipo de epilepsia, ¿no? ¿Qué es exactamente esto del síndrome de Dravet? Bueno, el síndrome de Dravet es una enfermedad conocida como encefalopatía catastrófica de la infancia, epilepsia catastrófica de la infancia, y la base, o digamos la punta del iceberg es el tema de la epilepsia, pero además de ella, pues los pacientes tienen que sufrir una serie de comorbilidades, pues como en el caso de nuestros hijos, pues un retraso cognitivo moderado o severo, dependiendo del caso, problemas de sueño, problemas de movilidad en el habla y luego también pues un espectro autista en la mayor parte de los casos. ¿Esto es algo que se le detecta recién nacidos al niño o un poquito más tarde, cuando ya tiene un añito, añito y medio? Bueno, en el caso del síndrome de Dravet suele ocurrir que a partir de los 6 meses, 5 o 6 meses, suelen empezar las primeras convulsiones afebriles sin fiebre de ningún tipo. Pueden ser de diversas índoles, de ausencias o bueno, convulsiones tónico-clónicas y demás, pero es un síndrome que empieza a muy temprana edad. Y básicamente digamos que el pronóstico futuro de esta enfermedad está en base al diagnóstico que se realice y con la máxima celeridad posible. En vuestro caso además hablamos de 2 generaciones, Noa de 3 añitos, Víctor con 32 años. ¿Cómo ha evolucionado el conocimiento de este síndrome, de esta patología, desde que Víctor tenía 2 añitos y tal, sí, hasta lo que tenemos a día de hoy? Sí, el síndrome, cuando Víctor comenzó con esta enfermedad grave, porque está catalogada como grave, tenía 6 meses. Entonces los fármacos que existían eran fármacos que se usaban para la epilepsia convencional. El síndrome de Dravet prácticamente no se conocía, pero no existían, digamos, fármacos específicos para su tratamiento. Entonces, concretamente mi hijo tomó fármacos que eran contraproducentes en la enfermedad y que actualmente están contraindicados en el síndrome de Dravet. En base a eso se han realizado múltiples estudios y existe ahora una gama de medicación, una gama de medicamentos que son específicos para Dravet. Pero lo que quiero dejar constancia es que los fármacos lo que hacen es evitar la sintomatología de la enfermedad, el que tengan crisis convulsivas más seguidas, porque por ejemplo en el caso de mi hijo eran 2 y 3 veces al día hasta los 18 años. Y entonces, a partir de que se empezaron a conocer estos fármacos, pues ha ido mejorando el tema. Sigue teniendo convulsiones, pero al ser más específico y estar más, los fármacos están más direccionados a la enfermedad, pues la calidad de vida está mejorando, ¿no?, en ese aspecto. Hablamos de cura, es decir, esto todavía no tiene cura, ¿no? Bueno, la cura, si es que existe en el caso del síndrome de Dravet, debe llegar por las terapias génicas. Las terapias que inciden en la ingeniería genética. Y eso es porque la enfermedad tiene su origen, aunque normalmente suele ser de novo, es decir, en el caso de mi mujer y mío no somos portadores de la enfermedad, fue una lotería que echas un bombo y te cae, ¿no? 1 de cada 16.000 casos. 1 de cada 16.000 casos. Entonces, el tema es que, aunque tiene un origen genético, no es hereditario en el caso de que los padres no tengan la enfermedad, ¿no? Entonces, el tema es que todos los problemas asociados al síndrome de Dravet, incluido
lo que es las crisis epilépticas tienen su origen en esa tara genética, ¿no? Es un déficit en los canales de sodio, que son los que regulan los impulsos eléctricos entre las neuronas, y ello es lo que de vez en cuando y bajo determinadas circunstancias provoca las crisis epilépticas. En base a ello, los medicamentos, como bien indicaba antes José María, inciden en evitar o por lo menos limitar las crisis epilépticas, porque siguen siendo incontroladas a pesar de la medicación, sobre todo porque es el mayor riesgo para la vida de los pacientes. Pero lo que cura el síndrome de Dravet en su globalidad tiene que venir por esas terapias, y hay últimamente avances en ese sentido y hasta cierto punto esperanzadores, pero hasta dentro de unos años no veremos esos resultados. Supongo que cuando le dan el diagnóstico a vuestros hijos y os dicen síndrome de Dravet, claro, estaríais como diciendo, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué tipo de enfermedad, qué tipo de patología es? ¿Cómo recibisteis esa noticia? Bueno, en mi caso ya he dicho anteriormente que no hubo diagnóstico hasta los 18 años. Fue un neurólogo sevillano de un renombre muy reconocido el que nos direccionó a la fundación, donde nos hicieron un test genético. Como ha dicho Juan, ni tanto ni la madre ni yo somos portadores, ni la familia, ni nuestros hijos y demás. Pero yo no tuve el diagnóstico hasta que tuvo 18 años, o sea que fueron 18 años de incertidumbre continua, de estar día y noche pendiente del niño. Una noche dormía yo, otra noche la madre, y esa es la situación. ¿Y qué tipo de enfermedad os decían que tenía? Porque me han dicho antes que había... que era un síndrome que estaba estaba ahí, que era una epilepsia refractaria. Ellos le llaman epilepsia refractaria aquellas epilepsias que no responden a la medicación, y que, bueno, eso es lo que había. Se cambiaba continuamente de medicación, se aumentaban los fármacos, se combinaban, se subían, se bajaban. Yo personalmente me he recorrido España entera buscando una solución, no la he tenido hasta que me dieron el diagnóstico, y entonces existe una pauta muy definida para este síndrome de 4 o 5 fármacos que combinándolos pues mejora un poco lo que es la calidad de vida. Lo que pasa es que el síndrome de Dravet no es solamente las crisis convulsivas, es un retraso cognitivo muy acentuado, un retraso en la marcha muy condicionado, el lenguaje lo tienen muy básico, en fin, es todo... ¿Y es algo que poco a poco va peor o no? Sí, no existe tampoco, cada niño es un mundo en este aspecto, pero lo lógico y normal es que si el problema no se ataja desde el principio, pues no vaya mejorando la situación. Hay un aspecto muy importante en relación a esto que está comentando José María, que es que el infradiagnóstico es muy grande en esta enfermedad. Ten en cuenta que hablamos de que en lo que es España hay 400 casos aproximadamente. Con una incidencia de 1 de cada 16.000 casos debería haber entre 4 y 5.000 personas diagnosticadas. Hay muchas personas que, como Víctor, durante muchos años no han tenido un diagnóstico correcto, y por lo tanto también la medicación y los tratamientos que hayan podido recibir pues les han podido perjudicar en ese desarrollo, ¿no? El hecho de que mi hijo haya sido diagnosticado con 7 meses le da un cierto grado más de esperanza de cara al futuro, al tener el tratamiento adecuado desde el principio, y también el acceso a, como tenemos muchas personas afortunadamente hoy en día, a terapias de atención temprana desde muy corta edad, ¿no? Aún así, es muy importante incidir en la importancia de la visibilidad, que es lo que tratamos hoy de lograr aquí, de la enfermedad, porque mucha gente, muchos médicos incluso desconocen la enfermedad, y eso, cuando por ejemplo te vas de viaje y corres siempre el riesgo de que tu hijo tenga algún incidente, es un poco una espada de Damocles que tenemos cuando tenemos que acudir a un centro médico, que muchas veces nosotros tenemos que explicar las circunstancias y los tratamientos contraindicados de la enfermedad. Oye, Juan Luis, José María, ¿qué papel juega en todo esto? Creo que lo ha comentado antes José María, la Fundación Síndrome de Dravet, en apoyo a la familia. Contarme, ¿qué papel juega?
Bueno, la Fundación, dentro de su línea de acción, tiene varias vertientes. Por un lado está el apoyo, tanto desde el punto de vista económico, cuando es necesario, a través de un fondo de solidaridad, como desde el punto de vista psicológico e incluso de asesoramiento jurídico o de las distintas ayudas o prestaciones que puedas tener a tu alcance. Luego está también el tema del respiro familiar, que a través de una serie de agentes de contrataciones en todo el territorio nacional, pues permiten a los padres descansar una noche, 2 noches y estén al cuidado de personas expertas. Y luego también el tema de la investigación. La Fundación Síndrome de Dravet es la única asociación de pacientes en toda España que cuenta con un laboratorio propio de investigación que está en Elche, en Alicante, y gracias a ese laboratorio de investigación, por ejemplo, el último avance que hemos conocido del síndrome de Dravet es que en un estadio muy temprano unos ratones modificados genéticamente en el laboratorio, a partir del laboratorio que tenemos aquí, han permitido una reversión total del código genético a lo normal, lo cual no es una cura absoluta, pero sí es una corrección del problema que causa el síndrome de Dravet. Estamos en una fase muy temprana, pero es muy esperanzador, y eso ha sido gracias a la investigación desde la Fundación. Qué bueno. Uno de los objetivos de esta entrevista obviamente es dar visibilidad a esta patología, a esta enfermedad. Habrá gente en casa, Juanlu, José María, que dirá: oye, me gustaría colaborar con la Fundación, con ellos, con los padres. ¿Puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? Contarme. Bueno, hay varias vías para esa colaboración, ¿no? Hay una página web de la Fundación donde se pueden hacer desde donaciones directas hasta una tienda online donde se pueden adquirir productos. Los que son muy populares normalmente son los que son para bodas, bautizos, comuniones. Vale. Son pequeñitos y se compran en un número mayor. Y luego, por ejemplo, pues dar visibilidad. Eso es importantísimo. O sea, que compartan publicaciones de la Fundación en redes sociales y que den visibilidad y que se conozcan. Entrevista también, claro. Es que el hecho de que, por ejemplo, chicos jóvenes quieran estudiar medicina y quieran interesarse por la investigación de esta enfermedad ya es un triunfo para nosotros. Qué bien. Pues José María, Juanlu, muchísimas gracias por este ratito aquí en Onda Cero Televisión. Sabéis que tenéis siempre las puertas abiertas de esta casa y seguimos en la lucha. Muchas gracias. Muchísimas gracias.